Aquella Nochebuena, mi hijo se puso de pie en medio de la cena familiar y gritó frente a todos: «Papá, levántate de ahí. Ese lugar es para mi suegro, no para ti». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar cómo mi corazón se partía en pedazos. 63 años de vida, 40 años de sacrificios, y mi propio hijo me arrebataba mi dignidad delante de toda la familia en la noche más sagrada del año. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero pedirte algo importante. Si este relato te está tocando el corazón, si alguna vez has sentido que tus sacrificios no fueron valorados, ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores en este canal. Presiona ese botón rojo de suscripción y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás escuchando. También te pido que le des like a este video si crees que las historias reales como esta merecen ser escuchadas. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento que destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Me llamo Patricio Eduardo Valdés, tengo 63 años y esa Nochebuena del 2024 comenzó como todas las anteriores en nuestra casa de Coyoacán. Mi esposa Lucía había pasado 2 días preparando cada detalle de la cena: el bacalao, los romeritos, el pavo relleno, la ensalada de manzana y, por supuesto, los buñuelos que a Diego le encantaban desde niño. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que heredamos de la madre de Lucía, las velas aromáticas encendidas, y el nacimiento que yo mismo había armado esa mañana ocupaba un lugar especial en la sala. Todo parecía perfecto, todo parecía en paz. Diego había llegado con Renata, su esposa, y por primera vez en 3 años de matrimonio, ella traía a su padre, Héctor Morales, un empresario exitoso del norte del país, dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Desde el momento en que cruzó la puerta de mi casa, supe que algo había cambiado en la dinámica familiar. La cabecera de la mesa, ese lugar que había ocupado durante más de 30 años en cada cena, en cada celebración, en cada momento importante de nuestra familia, era mi sitio. No por ego, no por autoritarismo, sino por tradición. Era el lugar del padre, del hombre que había construido ese hogar ladrillo por ladrillo. Pero cuando me dispuse a sentarme, la voz de Diego atravesó el aire como un cuchillo. «Papá, espera. Ese lugar no es para ti hoy». Me quedé paralizado, con las manos aún sobre el respaldo de la silla. «¿Cómo dices, hijo?», pregunté, creyendo que había escuchado mal. «Que te sientes en otro lugar. Don Héctor es nuestro invitado especial, y ese lugar es para él». No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo, con esa frialdad, con esa indiferencia, como si yo fuera un mueble viejo que debía moverse para dar paso a algo mejor. Para entender la magnitud de esa humillación, necesitas conocer mi historia. Necesitas saber quién es Patricio Eduardo Valdés y qué sacrificó para que ese hijo, Diego Valdés Herrera, pudiera estar de pie esa noche diciéndome dónde debía sentarme en mi propia casa. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, hijo de un campesino y una costurera. No conocí los juguetes caros ni las vacaciones en la playa. Conocí el hambre, el trabajo desde los 7 años y la determinación férrea de mi padre cuando me dijo: «Patricio, la pobreza no es destino, es punto de partida». A los 17 años llegué a la Ciudad de México con 300 pesos en 1950, el bolsillo y un costal de sueños en la espalda. Dormí en cuartos de azotea, comí tacos de frijoles durante meses y trabajé en lo que fuera: cargador en la central de abasto, ayudante de mecánico, velador nocturno. Cada peso que ganaba lo dividía en 3, uno para comer, uno para enviar a mi madre y uno para ahorrar. Fue en una fonda cerca de la Merced donde conocí a Lucía Herrera. Ella servía las mesas con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Era hija de inmigrantes, españoles, gente trabajadora y honesta, que había llegado a México buscando lo mismo que yo: una oportunidad. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. No teníamos anillos de oro, pero teníamos algo más valioso: un compromiso inquebrantable de construir juntos lo que la vida nos había negado por separado.
Ahorré durante 5 años para comprar mi primer taxi, un Volkswagen Sedán del 78, usado, con el motor remendado y los asientos rasgados. Pero era mío. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana. Lucía cosía ropa por las noches para sumar a nuestros ingresos. No había descansos, no había lujos, no había quejas. Cuando nació Diego en 1989, lloré como nunca había llorado en mi vida. Sostuve a ese niño en mis brazos y le hice una promesa silenciosa. Hijo mío, tú no conocerás las carencias que yo conocí. Tú tendrás lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa con sangre, sudor y lágrimas. Compré un segundo taxi, luego un tercero. Formé una pequeña flotilla. Diego creció viendo a su padre salir antes del amanecer y regresar después de la medianoche, pero nunca le faltó nada. Tenía sus tenis de marca, su Nintendo, sus libros nuevos cada semestre. Cuando cumplió 15 años, ya yo tenía 7 taxis trabajando. Había comprado nuestra casa en Coyoacán, un terreno modesto pero nuestro. Lucía ya no tenía que coser de madrugada. Podíamos respirar. «Papá, quiero estudiar administración de empresas en la Ibero», me dijo Diego un día con esos ojos brillantes de juventud. La Universidad Iberoamericana, una de las más caras y prestigiosas del país. Las colegiaturas eran más de lo que yo ganaba en un mes con todos mis taxis juntos. «Estudiarás ahí, hijo, no te preocupes por el dinero», le respondí, aunque por dentro sabía que tendría que trabajar el doble. Vendí 2 taxis para pagar su inscripción. Pedí un préstamo en el banco para cubrir los primeros semestres. Volví a manejar yo mismo 18 horas diarias, aunque mi espalda ya me dolía y mis ojos ya no veían tan bien de noche. Diego se graduó con honores en 2012. Lloré de orgullo en su ceremonia de graduación, viéndolo con su birrete y toga, siendo el primer profesionista universitario de nuestra familia. Todo había valido la pena. Le presté dinero para que emprendiera su primer negocio, una agencia de marketing digital. No despegó. Le presté más para un segundo intento, importación de productos tecnológicos. Tampoco funcionó, pero yo no me rendía con mi hijo. Nunca lo haría. En 2015 finalmente encontró su camino con una empresa de consultoría empresarial. Esta vez sí funcionó. Diego comenzó a generar buenos ingresos, a moverse en círculos empresariales, a vestir con trajes italianos y a frecuentar restaurantes que a mí me costaba pronunciar. «Papá, nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí», me decía cada vez que nos veíamos, y yo le creía. ¿Cómo no creerle a tu propio hijo? Para entonces, yo tenía 11 taxis trabajando con choferes de confianza. Ya no necesitaba manejar personalmente. Lucía y yo podíamos disfrutar un poco de la vida, viajar ocasionalmente a Veracruz, cenar tranquilos los domingos. Pensé que había hecho todo bien. Pensé que había criado a un hombre agradecido, humilde, consciente de sus raíces. Pero en 2020, Diego conoció a Renata Morales Cruz, y con ella llegó Héctor Morales, y con Héctor Morales llegó el principio del fin de todo lo que yo conocía. Renata era hermosa, educada, y venía de un mundo completamente diferente al nuestro. Hija única de Héctor Morales, un empresario que había construido un imperio de concesionarios de automóviles de lujo en Monterrey, y ahora expandía sus negocios a la Ciudad de México. La primera vez que Diego la trajo a casa, noté cómo sus ojos recorrían nuestra sala con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como desdén apenas disimulado. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo con una sonrisa perfectamente ensayada. Lucía, siempre cálida y hospitalaria, preparó mole poblano, el platillo favorito de Diego. Nos sentamos los 4 en el comedor, ese mismo comedor donde más tarde ocurriría la traición. «Señor Valdés, Diego me ha contado que usted trabajó muchos años como taxista», comentó Renata mientras picoteaba la comida. «¡Qué sacrificio tan grande! Mi padre siempre dice que los empresarios del transporte son la columna vertebral de este país. Empresarios del transporte, no taxistas». La diferencia semántica no me pasó desapercibida. «Todavía tengo mis taxis, Renata. 11 unidades trabajando. No es General Motors,
Pero me permitió educar a este muchacho, respondí con orgullo, señalando a Diego. Claro, claro, dijo ella, y cambió rápidamente de tema. La boda se celebró 6 meses después en un salón exclusivo de Polanco. Una ceremonia que costó más de lo que yo había gastado en toda mi vida. Héctor Morales pagó todo, por supuesto. No se preocupe, don Patricio, me dijo con esa sonrisa de tiburón que caracteriza a los hombres acostumbrados a comprar todo. Es mi única hija, merece lo mejor. Durante la recepción, noté cómo Diego se movía entre los invitados, la mayoría empresarios y gente de dinero, con una desenvoltura que no le conocía. Ya no era el muchacho que solía sentarse conmigo a ver fútbol los domingos, era alguien más, alguien que yo no terminaba de reconocer. «Papá, ven, quiero presentarte a unos socios», me dijo Diego en medio de la fiesta, llevándome hacia un grupo de hombres en trajes que probablemente costaban más que mi mejor taxi. Él es mi padre, Patricio Valdés. Papá, ellos son socios del grupo empresarial de don Héctor. Mi padre. No el hombre que sacrificó todo por mí. No quien me pagó la universidad. Solo mi padre, dicho con la misma naturalidad con la que se presenta a cualquier persona. Los primeros meses después de la boda, Diego venía a visitarnos regularmente. Pero algo había cambiado en sus ojos, en su forma de hablar, en cómo miraba nuestra casa. «Papá, ¿no has pensado en remodelar un poco? Esta sala está muy anticuada», comentó un domingo, mirando los mismos muebles que yo había comprado con tanto esfuerzo 20 años atrás. «Diego, estos muebles están perfectos. Además, a tu madre y a mí nos gustan así», respondí sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Es que cuando Renata y su papá vienen, pues, ya sabes, ellos están acostumbrados a otro estilo». Ahí estaba, la primera grieta. «Hijo, esta es nuestra casa. Si a Héctor Morales no le gusta, puede quedarse en su mansión de Monterrey», dije con más firmeza de la que pretendía. Diego no respondió, pero su silencio dijo más que 1000 palabras. Las visitas comenzaron a espaciarse. 2 semanas, luego 3, luego 1 mes. Cuando llamaba para invitarlo a comer, siempre tenía una excusa, una junta importante, un viaje de negocios, una comida familiar con los Morales. «¿Familia? ¿Y nosotros qué somos?», le preguntó Lucía una vez por teléfono, con esa voz que solo usan las madres cuando están heridas pero intentan no demostrarlo. «Mamá, no exageres, ustedes también son mi familia, es solo que tengo muchos compromisos». Compromisos. Esa palabra se volvió el escudo detrás del cual Diego ocultaba su creciente distanciamiento. Pero lo que realmente me partió el corazón fue el día de mi cumpleaños número 62. Lucía había preparado mi comida favorita, birria de borrego, frijoles charros y un pastel de 3 leches que ella misma había horneado. Esperamos a Diego toda la tarde. Su teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. A las 8 de la noche, cuando ya habíamos guardado la comida, llegó un mensaje de texto. «Perdón, papá, se me complicó el día. Felicidades. Mañana te veo». Mañana nunca llegó. 2 semanas después me enteré por Facebook que ese mismo día había estado en una parrillada en casa de Héctor Morales. Las fotos lo mostraban sonriente, rodeado de la familia de Renata, con un plato de carne asada en la mano y una cerveza en la otra. «No te lo tomes personal, Patricio», me dijo Lucía esa noche, mientras yo miraba las fotos en la pantalla del celular. «Los jóvenes son así ahora, están en su mundo». Pero yo sí me lo tomaba personal. Porque no era los jóvenes, era mi hijo, el hijo al que le había dado todo. Los comentarios hirientes se volvieron más frecuentes y menos sutiles. «Papá, Héctor me está enseñando estrategias de inversión que tú ni te imaginas. Es otro nivel. Don Héctor conoce al gobernador personalmente. Así se hacen los negocios grandes, no con taxis. Ojalá hubieras tenido la visión empresarial de mi suegro. Estaríamos en otra posición». Cada frase era una bofetada, cada comparación una puñalada. Lucía lloraba por las noches, tratando de no hacer ruido para que yo no la escuchara. Pero yo la escuchaba, y cada sollozo suyo era un recordatorio de que estábamos perdiendo a nuestro hijo frente a un mundo de apariencias y dinero que nosotros nunca podríamos igualar.
El momento definitivo llegó 3 meses antes de aquella Nochebuena maldita. Necesitaba ayuda con un trámite legal complicado relacionado con la renovación de permisos de mis taxis. Diego era administrador de empresas, había estudiado en la Ibero, conocía gente. Le pedí su orientación. Papá, yo ya no me meto en esas cosas de taxis, eso es muy básico para lo que yo manejo ahora. Pregúntale a un gestor. Básico. Mi vida entera, mis sacrificios, el negocio que pagó su educación y sus sueños era básico. Fue entonces cuando supe que había perdido a mi hijo. No a la muerte, sino a algo peor. Al olvido de sus raíces, a la ingratitud, al desprecio de donde vino. Pero aún no había visto nada. Lo peor estaba por llegar esa Nochebuena. La tarde del 24 de diciembre amaneció fría pero soleada en Ciudad de México. Lucía había madrugado para terminar los últimos detalles de la cena. El aroma del pavo en el horno inundaba toda la casa, mezclándose con el olor de los buñuelos fritos y la canela del ponche que hervía a fuego lento en la estufa. Yo había pulido los zapatos, planchado mi camisa blanca favorita y puesto la corbata que Diego me había regalado 3 navidades atrás, cuando todavía parecía recordar que yo existía. ¿Crees que venga temprano?, me preguntó Lucía mientras acomodaba las servilletas bordadas en cada lugar de la mesa. Dijo que llegarían a las 7. Seguro llegan, respondí con una convicción que no sentía. A las 7:15 sonó el timbre. Diego entró con Renata, ambos impecablemente vestidos. Detrás de ellos, con la presencia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención, venía Héctor Morales. Traje de 3 piezas gris Oxford, zapatos ingleses que brillaban como espejos, reloj que probablemente costaba más que uno de mis taxis, y esa sonrisa profesional de hombre exitoso que sabe exactamente cuánto poder tiene en cualquier habitación donde entra. Don Patricio, doña Lucía, muchas gracias por recibirme en su hogar, dijo Héctor con voz grave y segura, estrechando mi mano con un apretón calculado para demostrar fuerza sin ser grosero. Es un placer, don Héctor. Nuestra casa es su casa, respondió Lucía con su calidez habitual, aunque noté el nerviosismo en su voz. ¡Qué aroma tan delicioso! Se nota que aquí se cocina con amor, continuó Héctor, mirando alrededor con esa mirada evaluadora que los ricos tienen, esa que cataloga y clasifica todo en fracciones de segundo. Diego apenas me saludó. Un abrazo rápido, mecánico, de esos que se dan por obligación social, más que por afecto genuino. ¿Cómo has estado, papá?, preguntó sin realmente esperar respuesta, ya volteando para ayudar a Renata con su abrigo. Pasamos a la sala. Héctor se sentó en el sillón principal, ese donde yo solía sentarme a leer el periódico los domingos. Diego se acomodó junto a él y comenzaron una conversación sobre inversiones y mercados bursátiles de la que yo quedaba automáticamente excluido por mi ignorancia en esos temas. Renata ayudaba a Lucía en la cocina, aunque ayudar es un término generoso para describir cómo sostenía su copa de vino blanco mientras mi esposa hacía todo el trabajo. Don Patricio, Diego me cuenta que usted tiene una flotilla de taxis, dijo Héctor de pronto, volteando hacia mí con interés aparente. Es un negocio noble, muy noble, requiere mucho sacrificio. Sí, 11 unidades, no es gran cosa, pero me ha permitido vivir dignamente y educar a mi hijo, respondí con orgullo. 11 unidades. Interesante. Yo empecé con un solo auto también, ¿sabe? Claro, era un concesionario, pero el principio es el mismo. Ofrecer un servicio de transporte, dijo Héctor, y algo en su tono me hizo sentir que estaba comparando mi flota de taxis con su imperio de Mercedes-Benz y Audis, como quien compara una bicicleta con un avión. Diego se rió. Una risa breve, cómplice, que me atravesó como un disparo. A las 8:30, Lucía anunció que la cena estaba lista. Todos nos dirigimos al comedor. La mesa lucía hermosa, el mantel bordado, la vajilla que usábamos solo en ocasiones especiales, las copas de cristal que habíamos recibido como regalo de bodas hace 35 años, las velas aromáticas creando una atmósfera cálida, y en la cabecera, mi lugar, el lugar que había ocupado en esa mesa durante más de 3 décadas, el lugar del padre, del proveedor, del hombre que había construido ese hogar.
Me acerqué a mi silla, como lo había hecho 1000 veces antes, y entonces sucedió. Papá, espera. La voz de Diego sonó firme, casi autoritaria. Me detuve, con las manos ya sobre el respaldo de la silla, mirándolo sin comprender. Ese lugar no es para ti hoy. El mundo se detuvo. El sonido del villancico que sonaba en el fondo se volvió lejano, distorsionado. Sentí que la temperatura de la habitación bajaba 10 grados en un segundo. ¿Cómo dices, hijo?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Que te sientes en otro lugar, repitió Diego, ahora señalando una silla lateral, de esas donde se sientan los invitados secundarios. Don Héctor es nuestro invitado especial y la cabecera es para él. No había vergüenza en su voz, no había duda, no había el más mínimo reconocimiento de la monstruosidad de lo que estaba diciendo. Miré a Lucía. Sus ojos se habían llenado de lágrimas instantáneamente. Su mano cubría su boca, conteniendo un grito que nunca salió. Miré a Renata. Ella miraba su plato, incómoda pero sin intervenir. Miré a Héctor. Él había levantado una mano en gesto conciliador. No, no, Diego, por favor. Yo no quiero causar ningún problema. Este es el hogar de tu padre. Es natural que él... Don Héctor, no se preocupe, lo interrumpió Diego con una sonrisa que nunca olvidaré. Mi padre entiende. Usted es un hombre importante, un empresario exitoso, alguien de quien podemos aprender mucho. Merece ese lugar de honor. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Diego. La voz de Lucía tembló al pronunciar el nombre de nuestro hijo. Mamá, por favor no hagas un drama. Es solo un asiento. Solo un asiento. 30 años de ocupar esa cabecera reducidos a solo un asiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada, dolorosa. Podía sentir cómo la humillación me quemaba la piel desde adentro. Tenía 2 opciones: armar un escándalo en Nochebuena, destruir la cena, confrontar a mi hijo frente a todos y convertir esa noche sagrada en un campo de batalla, o tragarme mi dignidad, aceptar la humillación y sentarme donde mi hijo, mi propio hijo, me ordenaba sentarme. Elegí la segunda opción, no por cobardía, sino porque todavía guardaba una esperanza absurda de que Diego reaccionara, de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, de que el hijo que yo había criado todavía existiera en algún lugar de ese hombre que tenía frente a mí. Está bien, dije con una voz que no reconocí como mía. No hay problema. Caminé hacia la silla lateral con pasos que me pesaban como si llevara cadenas. Me senté en el lugar de los invitados en mi propia casa, en mi propia mesa, en mi misión, la cena que mi esposa había preparado con amor. Héctor Morales ocupó mi lugar. Diego sonrió satisfecho, como si hubiera resuelto un problema logístico menor. Lucía lloraba en silencio mientras servía el bacalao. Y yo, Patricio Eduardo Valdés, 63 años de sacrificios, 40 años de trabajo honesto, décadas de esfuerzo para darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve, me senté a ver cómo un extraño ocupaba mi lugar en la cabecera de mi propia mesa. Esa cena fue la más larga y dolorosa de mi vida. Cada bocado sabía a cenizas, cada brindis me sonaba hueco, cada risa de Diego con su suegro era una puñalada más profunda, pero mientras todos comían y conversaban, mientras Héctor Morales contaba anécdotas de sus éxitos empresariales y Diego lo escuchaba embelesado como nunca me había escuchado a mí, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor se estaba transformando en otra cosa, algo frío, algo calculado, algo que despertaba después de décadas dormido. La cena terminó cerca de la medianoche. Héctor se despidió con cortesía exagerada, agradeciéndome la hospitalidad en mi propia casa. Renata besó la mejilla de Lucía sin realmente tocarla. Diego me dio un abrazo que se sintió más falso que un billete de 3 pesos. «Feliz Navidad, papá. Estuvo muy rica la cena». No dijo «gracias por cederle tu lugar a mi suegro». No dijo «perdón por humillarte». No dijo nada que indicara que entendía lo que había hecho, porque para él realmente no había sido nada importante. Y eso fue lo que más dolió. La puerta se cerró detrás de ellos. Lucía se derrumbó en el sofá sollozando sin control. Yo me quedé de pie en medio de la sala.
mirando la mesa desordenada, los platos sucios, el lugar vacío en la cabecera donde debía haber estado yo. Y mientras todos en la ciudad dormían después de celebrar el nacimiento del Niño Dios, yo permanecí despierto toda la noche, sentado en la oscuridad de mi sala, tomando una decisión que cambiaría todo, una decisión de la que Diego se arrepentiría por el resto de su vida. Porque hay cosas que un hombre puede perdonar, pero la traición de un hijo frente a toda la familia, la humillación pública en la noche más sagrada del año, el desprecio absoluto hacia quien le dio todo, eso no se perdona, eso se cobra. La madrugada del 25 de diciembre fue la más larga de mi vida. Mientras Lucía finalmente se había quedado dormida cerca de las 3 de la mañana, agotada de tanto llorar, yo permanecí sentado en el sillón de la sala, con la mirada fija en la pared, pero viendo mucho más allá. 40 años de matrimonio me habían enseñado a leer a Lucía como un libro abierto. Sabía que su corazón estaba destrozado, no solo por la humillación que habíamos sufrido, sino por algo mucho más profundo, la certeza de que habíamos perdido a nuestro hijo. ¿Dónde nos equivocamos, Patricio?, me había preguntado entre sollozos antes de dormirse. ¿Fue darle demasiado? ¿Fue no enseñarle a valorar? ¿Qué hicimos mal? No había respondido, porque no tenía respuestas. Solo tenía un dolor sordo en el pecho que se negaba a marcharse. Pero mientras las horas pasaban y el silencio de la madrugada envolvía la casa, ese dolor comenzó a cristalizarse en algo diferente, algo que no había sentido en décadas. Una claridad absoluta, fría, casi quirúrgica. Me levanté del sillón cerca de las 5 de la mañana. Caminé hasta mi pequeño estudio, encendí la computadora y abrí los archivos que no había revisado en meses. Los documentos legales de mi negocio de taxis, las escrituras de la casa, los papeles de las inversiones que había hecho durante años. Y ahí estaba todo, organizado cronológicamente, contándome una historia que yo había preferido no ver. En 2013, cuando Diego necesitó capital para su primer negocio fallido, le presté 250,000 pesos. Firmamos un pagaré con plazo de 2 años. Nunca me pagó. Yo nunca se lo reclamé. En 2015, para su segundo intento empresarial, le presté otros 300,000 pesos. Otro pagaré que se convirtió en papel sin valor cuando decidí que los negocios familiares no debían mezclarse con dinero. En 2017, cuando finalmente su empresa de consultoría comenzó a funcionar, le di 400,000 pesos como inversión en su futuro. Sin documentos esta vez, solo mi palabra y mi confianza de padre. En 2019, cuando se casó con Renata, le regalé uno de mis mejores taxis, completamente pagado y con permiso vigente, para que tuviera un ingreso extra pasivo. Valor de mercado, 350,000 pesos. Y finalmente, en 2021, le había transferido 500,000 pesos para el enganche de su departamento en La Condesa, ese departamento donde ahora vivía con Renata, disfrutando de una vida que yo había financiado. Total, 1,800,000 pesos. Casi 2 millones de pesos que yo, Patricio Eduardo Valdés, el humilde taxista, el hombre básico, según las nuevas palabras de mi hijo, le había dado sin esperar nada a cambio. Bueno, eso no era del todo cierto. Sí, esperaba algo, respeto, gratitud, que no me humillara en mi propia casa en Nochebuena. Aparentemente, había pedido demasiado. Imprimí todos los documentos, los pagarés firmados, las transferencias bancarias, los contratos. Organicé todo en una carpeta manila que marqué simplemente con las iniciales DBH, Diego Valdés Herrera, mi hijo, mi mayor orgullo y mi más grande decepción. A las 6 de la mañana, Lucía se despertó. Me encontró en el estudio, rodeado de papeles. «¿Patricio? ¿No dormiste? ¿Nada?» Me miró con esos ojos cansados, enrojecidos por el llanto, y algo en mi expresión debe haberle dicho todo lo que necesitaba saber. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, acercándose lentamente. «Tomando una decisión que debí tomar hace años», respondí, mi voz más firme de lo que había estado en meses. Le mostré los documentos, uno por uno, cada pagaré sin pagar,
cada transferencia sin reconocimiento, cada acto de generosidad que había sido interpretado no como amor paternal, sino como obligación mínima. Lucía leyó en silencio. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. «Patricio, ¿qué vas a hacer?». La pregunta quedó suspendida en el aire de la mañana navideña. «Voy a enseñarle una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo», respondí. «Voy a recordarle de dónde viene. Voy a mostrarle cuánto vale realmente lo que él considera básico». ¿Vas a pedirle que te pague?», preguntó Lucía incrédula. «No voy a pedirle, voy a exigirle, legalmente, como lo haría cualquier acreedor con cualquier deudor». Vi el conflicto en los ojos de mi esposa, la madre que no quería ver sufrir a su hijo, la mujer que había sido humillada la noche anterior y que merecía justicia. «¿Estás seguro, Patricio? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Diego puede que, Lucía», la interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. «¿Puede dejar de visitarnos? Ya no lo hace. ¿Puede dejar de respetarnos? Ayer demostró que ya no lo hace. ¿Puede alejarse de nosotros? Ya está tan lejos que ni siquiera alcanzamos a ver su sombra». Lucía se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Ambos lo sabíamos. «Este no es un acto de venganza», continué, mi voz ahora más suave. «Es un acto de dignidad. Es recordarle que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no se negocia, que la familia no es un recurso descartable que usas cuando te conviene y desprecias cuando tienes algo mejor». «¿Y si esto lo aleja definitivamente de nosotros?», preguntó Lucía, una lágrima rodando por su mejilla. Tomé sus manos entre las mías. «Amor, él ya nos dejó. Lo perdimos en algún momento de estos últimos años y no nos dimos cuenta. O tal vez sí nos dimos cuenta, pero no quisimos verlo. Pero ya no somos los padres que admira. Somos los viejos inconvenientes que le recuerdan un pasado que le avergüenza. Entonces, ¿qué quieres lograr con esto? Quiero que sepa que no puede pisotear a la gente que lo ama. Quiero que entienda que sus acciones tienen precio. Y quiero recuperar mi dignidad, aunque eso signifique perder al hijo que creí tener, porque al final del día ese hijo ya no existe». El reloj marcó las 7 de la mañana. Tomé mi teléfono celular y abrí mis contactos. Busqué el nombre de Rodrigo Salazar, un abogado amigo de toda la vida que me había ayudado con los trámites legales de mis taxis durante años. Un hombre honesto, directo, que entendía el valor de la palabra y del trabajo duro. Escribí un mensaje. «Rodrigo, feliz Navidad. Necesito que me ayudes con un asunto legal urgente. Tengo documentos que demuestran una deuda de casi 2 millones de pesos. Necesito iniciar un proceso de cobro judicial. El deudor es mi hijo. ¿Podemos vernos mañana?». Mantuve el dedo sobre el botón de enviar durante casi un minuto. Lucía estaba a mi lado, en silencio, esperando. «Una vez que envíe esto, todo cambiará», dije, más para mí mismo que para ella. «Ya todo cambió ayer en la cena», respondió Lucía, su voz apenas un susurro. «Ya todo cambió cuando decidió que tu lugar en la mesa era menos importante que impresionar a su suegro. Ya todo cambió, Patricio. Tú solo estás reconociéndolo. Tenía razón. Como siempre, presioné enviar. El mensaje se marcó como entregado. No había vuelta atrás. Pasé el resto de la mañana organizando toda la documentación. Cada recibo, cada transferencia, cada comunicación donde Diego había prometido pagar pronto o en cuanto mejore el flujo. Promesas que se habían evaporado como el humo. A las 11 de la mañana, Rodrigo respondió: «Don Patricio, lamento mucho que haya llegado a esto. Nos vemos mañana a las 9 a.m. en mi oficina. Lleve todos los documentos». Lucía preparó café. Nos sentamos en la mesa del comedor, en esa misma mesa donde había ocurrido la humillación, y por primera vez en horas sentí algo parecido a la paz. No era una paz feliz. Era la paz que viene después de tomar una decisión difícil, pero necesaria. La paz de saber que estás haciendo lo correcto, aunque duela. «¿Crees que Diego se dará cuenta de lo que hizo?», preguntó Lucía. «Eventualmente», respondí, «cuando reciba la notificación judicial, cuando su nombre aparezca en un proceso legal por deuda, cuando tenga que explicarle a Renata y a su precioso suegro
¿Por qué está siendo demandado por su propio padre? Va a odiarte, probablemente, pero ya no me respeta, así que al menos ahora tendremos la verdad clara entre nosotros. El 26 de diciembre, a las 9 en punto de la mañana, estaba sentado frente al escritorio de Rodrigo Salazar. La carpeta Manila con todas las pruebas descansaba entre nosotros. Don Patricio, comenzó Rodrigo después de revisar todo durante 20 minutos. Esto es sólido. Tiene documentos firmados, transferencias bancarias comprobables, testigos potenciales. Si procede con esto, Diego tendrá que pagar. La ley está de su lado. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de si decide llegar a un arreglo o si lo llevamos a juicio. Pero la notificación inicial le llegará en máximo una semana. Una semana para que Diego descubriera que las acciones tienen consecuencias. Proceda, dije sin titubear. Rodrigo asintió y comenzó a preparar los documentos. Mientras salía de su oficina esa mañana, con el sol de invierno dándome en el rostro, supe que había cruzado un umbral. No había marcha atrás, pero por primera vez en meses caminaba con la espalda derecha y la cabeza en alto. Mi hijo había elegido el dinero y las apariencias sobre el amor y el respeto. Ahora iba a aprender lo que realmente cuestan, las decisiones. La notificación judicial llegó a la dirección de Diego el 2 de enero del 2024, exactamente una semana después de mi reunión con Rodrigo. Yo lo supe porque Rodrigo me llamó para confirmarlo. Ya fue entregada personalmente, don Patricio. Diego firmó de recibido a las 10:30 a.m. Miré el reloj. Eran las 10:45 a.m. Gracias, Rodrigo. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 11:00 a.m. mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Diego apareció en la pantalla. No, contesté. Volvió a llamar. Y otra vez, y otra vez. Lucía me miraba desde la cocina, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. ¿No vas a contestarle? No todavía, respondí con calma. Primero tiene que entender que ya no puede simplemente chasquear los dedos y esperar que yo salte. El teléfono siguió sonando toda la mañana. Para el mediodía, Diego había llamado 17 veces. También había dejado mensajes de WhatsApp. Papá, llámame urgente. Papá, necesito hablar contigo ya. Papá, ¿qué es esta locura? Papá, contesta el teléfono. Cada mensaje mostraba una progresión, de la sorpresa al desconcierto, del desconcierto a la frustración, de la frustración a algo que casi parecía pánico. A las 3 de la tarde, Renata comenzó a llamar al teléfono de Lucía. Mi esposa, siguiendo mi consejo, tampoco contestó. Para las 6 de la tarde, Diego había llamado 34 veces. A las 8 de la noche, 37. 37 llamadas no atendidas. El número exacto que había imaginado cuando tomé mi decisión aquella madrugada de Navidad. Finalmente, a las 8:30 p.m., decidí contestar. Bueno, papá, ¿por qué no has contestado? Llevo todo el día llamándote. Su voz era una mezcla de indignación y desesperación. Qué diferente sonaba del tono seguro y despectivo de la Nochebuena. Estaba ocupado, Diego. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Necesito que me expliques qué significa esto. Lo escuché respirar agitadamente. ¿Me estás demandando? ¿Tú? Mi propio padre me está demandando. Estoy ejerciendo mi derecho legal de cobrar una deuda documentada. Respondí con la misma tranquilidad que usaría para pedir un café. Es algo perfectamente normal entre acreedores y deudores. No somos acreedor y deudor, somos padre e hijo. Exacto, Diego, somos padre e hijo, o al menos yo pensé que lo éramos hasta que me echaste de mi propio lugar en la mesa para darle el sitio a un extraño. Silencio al otro lado de la línea. Papá, eso fue... Mira, si estás molesto por lo de la cena, podemos hablarlo, pero esto es ridículo. Casi 2 millones de pesos, y con abogados. ¿En serio? Cada peso está documentado, Diego. Cada préstamo tiene fecha, firma y propósito. Tuviste años para pagarme. Nunca lo hiciste. Nunca siquiera mencionaste la deuda. Supongo que pensaste que era dinero regalado. Es que eres mi padre. Los padres ayudan a sus hijos. Los padres ayudan a sus hijos, sí, pero los hijos también respetan a sus padres,
Y tú perdiste ese derecho el momento en que decidiste que un empresario que acabas de conocer merece más honor que el hombre que te dio la vida y pagó tu educación. Papá, por favor, esto es una exageración. ¿Exageración? Mi voz subió de tono por primera vez. ¿Exageración es que te burlaras de mi negocio llamándolo básico? ¿Exageración es que compararas mis sacrificios con las inversiones de tu suegro? ¿Exageración es que olvidaras mi cumpleaños para ir a una parrillada con la familia Morales? Otro. Silencio. No sabía que te habías dado cuenta de eso. Me doy cuenta de todo, Diego. Soy tu padre. Te conozco desde antes de que tuvieras uso de razón. Vi cada cambio, cada desprecio, cada momento en que elegiste a ellos sobre nosotros, y me tragué mi dolor porque pensé que era una fase, que madurarías, que recordarías tus raíces. Papá, yo nunca quise, pero el 24 de diciembre me dejaste muy claro quién soy para ti. Soy el viejo taxista, el padre básico, el que sirve para pedir dinero, pero no para darle un lugar de honor en su propia mesa. Escuché voces de fondo. Renata estaba hablándole a Diego. No alcancé a distinguir las palabras, pero el tono era de clara molestia. Mira, papá. La voz de Diego ahora sonaba más calculadora, más controlada. Entiendo que estés dolido, en serio. Fue insensible de mi parte lo de la cena, pero esto de la demanda es nuclear. Es destruir la familia por un momento de descuido. No, Diego. Un momento de descuido es derramar vino en el mantel. Lo que tú hiciste fue una decisión consciente de ponerme en mi lugar, de recordarme que en tu nueva vida yo soy secundario. Y está bien, puedes elegir quién es importante en tu vida, pero yo también puedo elegir dejar de ser tu banco personal. No puedo pagarte 2 millones de pesos así como así. Tengo gastos, tengo compromisos. Tienes un departamento en la Condesa que yo ayudé a pagar. Tienes un negocio que yo financié. Tienes la educación universitaria más cara de México que yo pagué. Tienes recursos, Diego. Lo que no tienes es ganas de pagar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Vender todo? ¿Arruinar mi vida? Quiero que hagas lo que yo hice durante 40 años. Sacrificarte. Quiero que entiendas que las deudas se pagan. Quiero que valores lo que tuviste y despreciaste. Más voces de fondo. Ahora reconocí la voz grave de Héctor Morales. Aparentemente estaba en casa de Diego. Qué conveniente. Mi suegro dice que esto es extorsión emocional, dijo Diego, y esa frase me confirmó que estaba poniendo la llamada en altavoz para que todos escucharan. Tu suegro no es abogado, y si lo fuera, sabría que cobrar una deuda legítima no es extorsión, es justicia. Pero adelante, dile a don Héctor que si quiere ayudarte a pagar tu deuda con tu padre, será bienvenido su apoyo. Más murmullos. Papá, dame tiempo. Dame 6 meses y te pagaré todo. Tenía 6 años, Diego, no 6 meses. 6 años para pagar aunque sea algo, para reconocer la deuda, para mostrar gratitud. No, lo hiciste. Entonces dame un plan de pagos, algo razonable. Rodrigo, mi abogado, está abierto a negociar un plan de pagos. Tienes 5 días hábiles para responder a la demanda. Después de eso, el juez decidirá. Papá, por favor, no hagas esto. La familia es más importante que el dinero. Esa frase, esa maldita frase que probablemente Renata o Héctor le habían sugerido decir. Tienes razón, Diego. La familia es más importante que el dinero. Por eso yo gasté casi 2 millones de pesos en ti sin pestañear. Porque eras mi familia, porque te amaba, porque quería tu bienestar más que cualquier cosa en este mundo. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pero tú me demostraste que para ti, el dinero y las apariencias sí, son más importantes que la familia. Me demostraste que un empresario rico vale más que tu padre, que un lugar en la mesa es una moneda de cambio para impresionar, que las raíces se olvidan cuando encuentras ramas más altas donde trepar. Eso no es justo. No, Diego. Lo que no es justo es que yo haya trabajado hasta destruir mi cuerpo para darte todo, y tú me hayas dado a cambio desprecio. Pero ya no más. Se acabó el banco de papá. Se acabó el padre que todo lo aguanta. Quieres ser empresario, portarte como los Morales, vivir en su mundo perfecto. Pero en ese mundo las deudas se pagan. Vas a arrepentirte de esto.
dijo Diego, y por primera vez su voz sonó amenazante. No, hijo, el que va a arrepentirse eres tú, porque cuando pase el tiempo y mires atrás, te darás cuenta de que cambiaste el amor incondicional de tus padres por la aprobación de gente que te valorará solo mientras seas útil o exitoso. ¿Eso es todo? No. Una cosa más. El taxi que te regalé en 2019 está a tu nombre, pero fue un regalo condicionado a que mantuvieras una relación respetuosa con tu familia. Como incumpliste esa condición, también lo estoy incluyendo en la demanda. Valor de mercado, 350,000 pesos. O me lo devuelves o me pagas su valor. Eso es un regalo. No puedes quitarme un regalo. Lee la escritura de donación, Diego. Tiene una cláusula específica. Rodrigo me ayudó a redactarla en su momento, precisamente para protegerme de situaciones como esta. La verdad era que no había tal cláusula, pero Diego no había leído nunca ese documento. Era un farol, pero un farol efectivo. Eres increíble, dijo Diego, su voz cargada de un veneno que nunca le había escuchado. Soy tu padre, y aunque tú hayas olvidado lo que eso significa, yo no. Por eso te estoy enseñando esta lección. Algún día quizá me lo agradecerás. Nunca te lo voy a agradecer. Entonces al menos me pagarás, que es lo mínimo que merezco. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba, mi corazón latía acelerado. Pero por primera vez en años sentía que había recuperado algo fundamental, mi dignidad. Lucía estaba llorando en el sofá, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Lo hiciste, dijo. Simplemente, lo hicimos, respondí sentándome junto a ella. El teléfono volvió a sonar, Diego otra vez. No contesté. Llamó 20 veces más esa noche. Ninguna fue atendida. La guerra había comenzado, y esta vez yo tenía la ley, la verdad y la dignidad de mi lado. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones, llamadas ignoradas y mensajes cada vez más desesperados. Diego intentó de todo: la súplica, la indignación, la culpa. Incluso envió a Lucía un mensaje diciéndole que yo me había vuelto loco y que ella debía hacerme entrar en razón. Mi esposa, esa mujer que había llorado tantas noches por la pérdida de su hijo, le respondió con una firmeza que nunca le había conocido. Tu padre no está loco, Diego. Está cuerdo por primera vez en años, y yo lo apoyo completamente. Si quieres recuperar a tu familia, empieza por pagar tus deudas y aprender a respetar. El cuarto día después de la notificación, ocurrió algo que no esperaba. Héctor Morales llamó a mi celular. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad pudo más. Don Patricio, soy Héctor Morales. Podemos hablar como hombres de negocios. Usted dirá, don Héctor. Mire, entiendo su posición. Diego me ha explicado la situación. Yo también soy padre, también he hecho sacrificios por mi hija. Comprendo que se sienta incomprendido. Incomprendido. Qué palabra tan elegante para describir una humillación pública. Sigo escuchando, dije, sin darle el gusto de una reacción emocional. Quiero proponerle algo. Yo pagaré la mitad de la deuda de Diego. 1,000,000 de pesos. En efectivo, pero usted retira la demanda y dejamos esto en el pasado como un malentendido familiar. 1,000,000 de pesos. En efectivo. Para Héctor Morales, esa cantidad era probablemente lo que gastaba en uno de sus autos de lujo. Para mí representaba años de trabajo. Es una oferta generosa, don Héctor. Me alegra que lo vea así. Podemos cerrar esto hoy mismo. Pero tengo una pregunta, continué, mi voz tranquila. Diego sabe que... ¿Usted me está ofreciendo esto? Un silencio breve. Él está de acuerdo. ¿Quiere resolver esto? No le pregunté si está de acuerdo. Le pregunté si sabe que usted me está llamando. Otro silencio, más largo. Don Patricio, yo solo quiero ayudar a mi yerno. No quiero ver a mi familia política en conflicto. Su familia política, repetí. Interesante forma de describirnos, pero le voy a ser honesto, don Héctor. No necesito su dinero. ¿Perdón? No necesito su dinero. Tengo 11 taxis, trabajando, una casa pagada.
ahorros suficientes para vivir dignamente. No estoy haciendo esto por dinero, estoy haciendo esto por principios. Don Patricio, todos tenemos un precio, usted tal vez, yo no. Y si Diego realmente quiere resolver esto, que venga él personalmente, sin enviados, sin intermediarios, sin su suegro millonario comprando su camino fuera de las consecuencias. Está cometiendo un error, don Patricio. Está destruyendo su relación con su hijo por orgullo. No, don Héctor. Mi hijo destruyó nuestra relación por falta de respeto. Yo solo estoy poniendo precio a esa destrucción, y ese precio no es negociable con terceros. Colgué. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Acabas de rechazar 1.000.000 de pesos? Acabo de rechazar que me compren el silencio. Diego necesita aprender que hay cosas que el dinero no puede arreglar. Al día siguiente, Diego finalmente apareció en nuestra casa. Llegó solo, sin Renata, sin Héctor. Su aspecto era desolador. Ojeras profundas, barba sin afeitar, traje arrugado. Parecía que no había dormido en días. Lucía lo dejó pasar. Yo estaba en la sala, esperándolo. «Papá», comenzó, su voz ronca. «Necesitamos hablar». «Habla». Se sentó en el sillón frente a mí, el mismo sillón donde Héctor Morales se había sentado aquella Nochebuena maldita. «No puedo pagarte 2.000.000 de pesos en este momento. Si sigues con la demanda, voy a tener que vender mi departamento, liquidar inversiones, quizá hasta cerrar mi empresa». «Lo sé. ¿Y no te importa? ¿De verdad quieres destruir todo lo que he construido? Diego, todo lo que has construido lo construiste sobre una base que yo puse, con mi dinero, con mi sacrificio, con mi esfuerzo. Así que técnicamente estaría destruyendo lo que yo ayudé a crear. Y sí, estoy dispuesto a hacerlo si es la única forma de que entiendas el valor de lo que tuviste. Por un maldito lugar en la mesa. Toda esta locura es por eso». Me puse de pie. «No, Diego. Esto no es por un lugar en la mesa. Es por años de desprecio acumulado. Es por cada vez que preferiste a los Morales sobre tu propia familia. Es por cada comentario hiriente sobre mi trabajo básico. Es por olvidar mi cumpleaños. Es por comparar mis sacrificios con las inversiones de tu suegro. La cena de Nochebuena fue solo la gota que derramó el vaso». Diego bajó la mirada. «Yo nunca quise que sintieras así. Pero así es como me hiciste sentir. Cada día un poco más. Y lo peor es que nunca te diste cuenta. O peor aún, sí te diste cuenta y no te importó. Entonces, ¿qué quieres? Que te pague y sigamos siendo extraños. Quiero que entiendas que el respeto no se negocia. Quiero que valores lo que tienes antes de perderlo. Quiero que el día que tengas tus propios hijos, recuerdes este momento y nunca, jamás, les hagas sentir lo que tú me hiciste sentir». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. «Lo siento, papá. De verdad lo siento. Lo sé, pero hay cosas que lo siento no arregla». Diego se quedó en silencio varios minutos. Lucía había entrado silenciosamente y estaba de pie en el umbral de la cocina, llorando también. «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Diego finalmente. «¿Algo para que retires la demanda?» «Sí», respondí. «Págame. No todo de una vez, puedes hacer un plan de pagos razonable, pero págame. Demuestra con acciones, no con palabras, que entendiste la lección. Y si hago eso, ¿podemos volver a ser familia? Podemos intentarlo, pero ya nada será como antes, Diego. Tú te encargaste de eso». Diego asintió lentamente. Se puso de pie, se acercó a mí, y por primera vez en años lo vi realmente vulnerable, despojado de todas sus máscaras de empresario exitoso. «Voy a pagarte, papá, cada peso, y voy a demostrarte que puedo ser mejor». «Eso espero, hijo, eso espero». 3 días después, Rodrigo me informó que Diego había aceptado un plan de pagos, 200.000 pesos inmediatos, y el resto en cuotas mensuales de 50.000 pesos durante 3 años. Era un plan ambicioso que lo obligaría a ajustar su estilo de vida, a priorizar, a sacrificarse. Exactamente lo que yo quería que aprendiera. Los meses siguientes fueron complicados. Diego cumplió religiosamente con cada pago. Las visitas a nuestra casa se reanudaron.
pero ahora había una distancia, una formalidad que nunca antes existió. Renata y Héctor Morales desaparecieron de nuestras reuniones familiares. Aparentemente, el escándalo de la demanda había enfriado las relaciones entre las familias, y yo aprendí algo importante. A veces, para salvar a alguien que amas, tienes que dejar que toque fondo. Tienes que dejar que las consecuencias hagan su trabajo. Hoy, un año después de aquella Nochebuena, Diego y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Es diferente, más honesta, más real. Ya no me ve como un banco o un recurso. Me ve como su padre. Imperfecto, humano, pero digno de respeto. Y yo aprendí que el amor de padre no significa aguantar todo. Significa también poner límites, enseñar lecciones difíciles y mantener la dignidad incluso cuando duele. Si estás escuchando esta historia y alguna vez has sentido que tus sacrificios no son valorados, recuerda esto. El respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se negocia, se protege. Y a veces, la mayor prueba de amor es decir, hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Estamos muy cerca de llegar a los 5,000 suscriptores gracias a tu apoyo. A veces, las mejores lecciones se aprenden en las mesas donde nos quitan nuestro lugar, porque es ahí donde descubrimos quiénes somos realmente y cuánto valemos.